Ahora, gente, vamos a avanzar con el capítulo 4 de Silvina Birz y Mariano Palamidesi del texto de ABC de la tarea docente. Y en este caso, el capítulo 4 nos va a hablar en una primera parte de lo que es la comunicación y de lo que es el aprendizaje. Antes de empezar a hablar del aprendizaje, lo que va a hacer tanto el autor como la autora es como dejarnos bien en claro que antes que todo, en la tarea docente, en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, está el factor de la comunicación. Y acá nos arrojan una pregunta muy interesante que dice, ¿qué comunica la escuela? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué aprenden los estudiantes en su experiencia escolar? Y acá nos va a hablar un poco de esto de la educación y de las actividades de enseñanza, ¿no? Que implican poner en práctica un cierto tipo de comunicación. Otra pregunta que nos surge es, ¿qué transmitimos en el aula además de saberes? ¿Solamente se aprende el contenido que yo enseño? Bien. Otra pregunta que se va a desprender del texto es la que dice de qué hablamos cuando nos comunicamos en las actividades de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué informaciones están presentes, no? Entonces, acá se desprende una frase que me parece muy interesante para tener en cuenta. La acción de educar es un fenómeno comunicativo. ¿Cómo se dicen las cosas? Entonces, esto vuelve un poquito a lo que yo les decía recién. Yo puedo enseñar un montón de cosas o intentar enseñar un montón de cosas. El tema es si se está aprendiendo lo que yo quiero que se aprenda o se están aprendiendo más cosas además del contenido, ¿no? Eso es un poquito lo que nos habla el texto. ¿Se enseña contenidos? Sí, pero hay todo un proceso de comunicación desde el momento que está la fuente emisora, que es el docente, el mensaje y la fuente receptora. En ese camino se suceden un par de cosas. Y el texto nos habla como que por lo general a la enseñanza se la ve como un proceso de transmisión, como si transmisión no estuviera no estuvieran condicionados por las formas en que la institución escolar o el docente o los alumnos transmiten y almacenan esos mensajes. Lo que nos está queriendo decir acá el texto es que no solamente se enseñan contenidos, sino que también se enseñan sentimientos, formas de relacionarse, formas de comunicarse, formas de ser, ¿no? Y eso se está aprendiendo. Uno tal vez está enseñando una canción, pero en realidad la otra persona lo que está aprendiendo es identidad, es valores, es normas, es conductas, es historia, más allá del contenido en sí mismo de la canción. ¿Se entiende un poco lo que dice acá en el proceso de comunicación que es tan importante? Yo puedo pensar como docente enseñar un montón de cosas, pero tengo que pensar cómo las digo, de qué manera, a quiénes, cómo constato si esas personas están tomando lo que yo les estoy queriendo transmitir desde el punto de vista del contenido, pero se van a dar cuenta que hay un montón de cosas que están aprendiendo implícita o explícitamente. Todo habla, todo comunica y todo tiene efectos en el aula. Y acá el texto nos habla un poco de no solamente de la comunicación verbal, ¿no? Sino cómo voy a decorar el aula, cómo voy a disponer los pupitres, cómo se pide que vengan vestidos en determinadas escuelas. Espero que eso ya no siga existiendo, pero creo que todavía sigue existiendo. Entonces, este mensaje explícito e implícito que se da en el aula es donde nos pide el texto que pongamos atención. No solamente el contenido, insisto, es lo que se transmite, sino que se transmite en todo un conjunto y volvemos un poco a lo que hablábamos en las clases, ¿no? Un montón de valores, cuestiones, aspectos de la cultura que tal vez no están tan explícitos, ¿no? Y están presentes. El arte, el lenguaje, el contar, el saber leer, el saber escribir, son un montón de cosas que ya se dan como que ya tienen que ser así, porque yo estoy enseñando una canción y se supone que la persona ya sabe leer, ya sabe escribir en el lenguaje, en la lengua que yo lo estoy haciendo. Entonces, nada, va un poquito por ahí esta apreciación que nos hace el texto. Y después se va a ir a otro mundo muy interesante que tiene que ver con el aprender. Y yo acá quisiera hacer el cruce con el texto de Camilioni, acuérdense cuando hablamos de la justificación de la didáctica en el capítulo 1 y cuando hicimos los 8 postulados. Acá yo quiero hacer esto con el cruce con el primer postulado porque
cuando empieza a hablar el texto, nos habla de estos procesos de influencia que la escuela se propone provocar en el desarrollo individual de cada persona, a través de los diferentes modos de pensar y de actuar. Recordemos que el postulado 1 de Camillioni nos habla un poco de eso, de las influencias que se ejercen, ¿no? Entonces, al poder hacer este cruce, podemos ver un poco cómo la didáctica también es parte de este proceso de la comunicación y de la construcción del aprendizaje, ¿sí? Nos van a dar algunas definiciones en el texto de lo que es aprender, algunas definiciones de varios autores. Yo les voy a pedir que ustedes vayan seleccionando, subrayando las que a ustedes les parezcan como más significativas, pero lo que más me importa a mí acá es que ustedes puedan construir su propia noción de lo que es el aprendizaje, desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento y desde los mismos postulados que nos invita a hacer el texto. Hay algunos postulados muy interesantes que nos hace el texto que tienen que ver con este del aprendizaje, ¿no? Y algunos supuestos sociales y culturales, hasta educativos, que se dan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, nos dicen socialmente o culturalmente que el aprendizaje supone que es una reconstrucción o una reorganización de las conductas previas del individuo. Significa que toda la memoria, toda la forma en que procesa sus experiencias tienen que ver con la forma en que está aprendiendo. Yo aprendo de determinada manera porque tengo la memoria anterior de algo y con esa memoria yo puedo construir nuevos significados o nuevos saberes. También nos dice que el aprendizaje tiene que ver con esto de solucionar problemas, de poder relacionar conflictos en el orden de lo problemático, ¿no? De cómo yo adquiero nuevas herramientas o técnicas o saberes para poder solucionarlo. Y también nos dice que el aprendizaje es un proceso que realizan los seres humanos, sino también otros seres vivos. Y yo acá voy a coincidir, porque se supone que el aprendizaje es un desarrollo que uno hace este es un término como medio piagetiano, ¿no? De estas estructuras internas y que uno va construyendo en función de esas estructuras preexistentes que uno tiene. Pero bueno, no deja de ser un supuesto más de que nos invita el texto. Después nos va a hablar un poquito de las teorías del aprendizaje, nos va a hablar un poquito de las condicionales, las que tienen que ver con el condicionamiento clásico, con el condicionamiento operante, y acá van a escuchar hablar de autores que seguramente ya deben estar viendo en psicología, como Pavlov, como Skinner, como Watson, como Tornick, como Eisner, de la crítica de arte, que me parece que está bueno, en fin. Invito a que sigan buceando por este apartado del aprendizaje. Me parece que es muy interesante entender estos supuestos de cómo se aprende a partir de diversos experimentos que hicieron algunos pedagogos o referentes del campo educativo. Sigue hablando un poquito de determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo se procesa la información, cómo se procesan o cómo se estructura, bueno, valga la redundancia, cómo se elaboran estas estructuras internas que vienen de Piaget, mismo de Vygotsky o de Brunner. Y después nos va a hablar de las teorías del aprendizaje, que no son como una única forma de enseñar. Por eso yo quiero todo el tiempo esto vincularlo con el texto de Camillioni. Son formas. ¿Todas sirven? No. ¿Ninguna nos sirve? No. Acá lo que importa es qué es lo que quiero enseñar, cómo, cuándo, de qué manera, para qué. A través de eso, las teorías nos van a dar esta información básica acerca del modo en que se aprende. Y eso nos va a permitir tener como otro campo de entendimiento de nuestros estudiantes, no solamente del campo de la didáctica de la enseñanza, sino también cómo operan estas construcciones de estructuras, de relaciones y de todos estos procesos internos que hacen los niños y las niñas. Después el texto nos va a hablar un poco del aprendizaje escolar y las exigencias del aula, y nos va a dar como algunos apartados de formas de entender el aprendizaje
en diferentes aspectos, desde lo institucional, desde el contexto, desde los grupos de clase, desde las funciones sociales, desde estas cuestiones que tienen que ver con, como hablábamos antes, de la comunicación, la negociación y los intercambios que se dan en el aula, bueno, y un montón de supuestos que nos hablan de diferentes formas de entender el aprendizaje, ¿no? Como no solamente las teorías de cómo aprende una persona, un alumno en este caso, sino cómo juegan un papel importante el contexto, las formas de comunicación, el grupo escolar con el que se aprende, las conductas, ¿no?, que uno también adopta al momento de ser estudiante, ¿no? Las conductas normativas de cómo hago para probar. En el texto lo va a llamar como supervivencia, cómo sobrevivir a la escuela, pero después tiene que ver con los canales, hablan también de los canales de comunicación, ¿no? Los canales de comunicación formales, como también así los canales de comunicación informales que se dan en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. También nos va a hablar un poquito de los niveles de intercambio que se van a suceder en estos procesos de aprendizaje puntualmente, que tienen que ver con lo interpersonal, lo intrapersonal y con lo colectivo, ¿no? Y ahí es donde los procesos de socialización secundaria empiezan a tomar como un verdadero protagonismo, ¿no? Cómo los chicos y las chicas se relacionan en la escuela, no solamente entre ellos, sino con sus semejantes, no solamente con sus semejantes, sus pares, sino con sus docentes, con personal administrativo, con familias, etc. Entonces, bueno, este capítulo 4 básicamente nos habla de todo lo que les mencioné recién, el aprendizaje y la comunicación. Ese es como, digamos, para mí el foco donde ustedes tienen que poner al momento de hacer la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice el autor y la autora sobre la comunicación? ¿Qué es lo que se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Para qué se comunica? Y las formas que hay de aprender, cómo está ligado a la enseñanza del aprendizaje y cuáles son estos postulados, estos supuestos de mirar el aprendizaje desde diferentes formas en el punto de vista institucional, ¿sí? Ahora vamos a pasar al capítulo 5, que tiene que ver con la otra cara de la moneda, que es la enseñanza. Y acá, en qué es la enseñanza, nos sigue pasando como un poco lo mismo, ¿no? Está como directamente asociada a lo que es el aprendizaje. Y tal vez acá podamos estar un poco de acuerdo, porque una persona puede aprender sola, autodidacta. Vos le enseñás determinado saber, determinado contenido, y esa persona se va a su casa y puede pasar años construyendo nuevas formas de interpretarlo y de resignificarlo y ponerlo en práctica. En cambio, la enseñanza se da de manera práctica, en un aquí y ahora, y tiene que haber un otro, porque si no, la finalidad de la educación, que es lograr que el otro aprenda, no estaría cumplida. Entonces, acá lo que nos va a decir el texto en esta primera parte es que la enseñanza, ante todo, es una actividad meramente práctica y que tiene que ser aplicable hacia menos dos personas, o sea, que al menos tienen que haber dos personas. Si hay una sola, no sirve, ¿no? Y acá es donde vamos a encontrar este acento que yo les estaba mencionando antes, que tiene que ver con que la enseñanza y el aprendizaje son dos supuestos separados, pero íntimamente ligados. Nos muestra un par de esquemas que nos van a hablar de esto que yo le estoy comentando y la perspectiva que el autor y la autora nos proponen, que la enseñanza existe como una actividad y no como una conceptualización. Porque el aprendizaje va a ocurrir, pero no necesariamente estos procesos se tienen que identificar entre sí, ¿no? Lo que nos quieren decir acá es que la enseñanza existe como actividad, pero porque hay un aprendizaje también, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, ¿cuál es la mirada que nos propone el texto? ¿Hay enseñanza porque hay aprendizaje? ¿Hay aprendizaje sin enseñanza? Invito a que ustedes hagan esa construcción de la respuesta o de la mirada, de la reflexión. Y bueno, la verdad que después el texto nos sigue hablando un poquito más sobre estas cuestiones de la enseñanza como actividad meramente práctica. Siguen haciendo énfasis en esta palabra de andamiaje,
pero acá está sacada de la didáctica, como la hemos usado nosotros hasta ahora, y está puesta en este campo de que tiene que ver con la enseñanza. ¿Desde qué lugar está puesto en este texto? ¿Pueden identificar por qué la enseñanza también está llamada andamiaje, así también, como así también la didáctica está puesta como un andamiaje? Entonces, acá se van a seguir encontrando con un montón de cuestiones que tienen que ver con formas de entender la enseñanza. En un momento nos va a hablar el texto de la cultura, que tanto estuvimos hablando, y nos va a hablar de lo que implica todo proceso educativo, y nos van a dar algunas pistas, invito a que las puedan ver, y después, a lo largo del texto, nos van a quedar para seguir analizando las filosofías de la enseñanza, así como podíamos ver algunos supuestos del aprendizaje, lo mismo pasa con la enseñanza. El docente es un técnico, el docente es un guía, la enseñanza se tiene que organizar en función a objetivos, se tiene que organizar en base a contenidos, a algo, a una meta llegar. Bueno, ¿cuáles son todas las formas de entender la enseñanza que se ha ido dando desde un lugar significativo a lo largo de la historia? Así que bueno, gente, esta es un poquito la invitación que les hago. Ya les presenté muy por arriba los textos para que se den una idea hacia dónde van a aterrizar al momento de la lectura. Y bueno, nos estaría quedando un breve apartado más que tiene que ver con la motivación.